No eran reyes, no eran tres, y no se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. La historia real es mucho más oscura y fascinante. Cuando ellos llegan y le dicen a Herodes que vienen a adorar al Señor, resulta de que le presentan tres tipos de regalos. Mateo 2:11. Al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. En los textos bíblicos, Mateo solo los llama magos, pero no eran hechiceros. En la antigüedad, los magoi eran la élite intelectual de Oriente, sacerdotes de Persia y Babilonia, astrónomos y matemáticos con el conocimiento de los imperios antiguos. No eran monarcas viajando por placer, eran científicos buscando una anomalía en el código del universo. Fuera de la Biblia, los persas y los babilonios llevaban siglos observando el cielo de manera sistemática y en su cultura, los fenómenos celestes tenían un significado político y religioso. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Algunos comentarios dicen que Daniel, cuando recibió la revelación, que la tenemos en la Biblia, por si te interesa conocerla, dicen los comentarios que Daniel no tuvo descendencia, seguramente lo hicieron eunuco, que era lo más probable, y no tuvo descendencia, pero dice que era uno de los hombres más ricos de todo el país. Toda esa fortuna, toda esa riqueza no se la quedaron sus hijos porque, repito, no tuvo. Que estos sabios, guiados como ya hemos dicho, milagrosamente, llegaron hasta Belén y esta fortuna, porque no era una cajita así, era una fortuna en oro, en incienso y en mirra. Todo lo que la Biblia relata, todo lo que ocurre en la palabra de Dios, todo tiene una razón de ser, ¿sí o no? Tal vez para nosotros esos regalos no sean tan significativos, pero vamos a explicarlos. No miraban el cielo por curiosidad poética, sino porque creían que allí se manifestaban señales sobre el destino de reyes, imperios y crisis futuras. La observación astronómica era una disciplina vinculada al Estado, practicada por especialistas que registraban movimientos planetarios, apariciones inusuales y ciclos celestes con una precisión notable para su época. Los magos vieron una alineación planetaria, la famosa estrella, que, según las profecías judías, marcaba el nacimiento del emperador del mundo. Por esto decidieron viajar a la peligrosa Judea. Cuando estos sabios persas llegan a Jerusalén, cometen el error más peligroso posible. Preguntan abiertamente, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes el Grande era un psicópata paranoico. Los escucha y siente terror. Finge hospitalidad y trata de usarlos como espías para encontrar al niño y eliminarlo. Los magos salen de Jerusalén marcados, vigilados, caminando hacia una trampa. Cuando finalmente encuentran al niño en Belén, ocurre un ritual solemne. No le llevaron juguetes. En estos tres regalos, nosotros podemos ver, en cierto sentido, el reconocimiento de ese triple ministerio que el Señor Jesucristo llevaría a cabo durante su vida. Le llevaron una sentencia de destino. Le dieron oro, reconociéndolo como rey, desafiando la autoridad de César. Le dieron incienso, reconociéndolo como divinidad. Y el tercer regalo es el que hiela la sangre, la mirra, una resina costosa usada para embalsamar cadáveres. Era el perfume de la muerte. En el momento de su nacimiento, estos sabios ya estaban profetizando su final. Le dijeron sin palabras que ese niño había nacido para ser sacrificado. Advertidos del peligro real que representaba Herodes, no volvieron al palacio, no reclamaron recompensa. No sabemos sus nombres. Los sabios del Oriente, los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso es una mentira de la iglesia tradicional. Incluso dicen que son tres porque representan a los tres continentes. Totalmente falso, totalmente contrario a la palabra de Dios. La Biblia no habla de tres reyes magos. La Biblia habla de unos sabios. Sí, habla de tres regalos, pero no son esos regalos que aparecen en las novenas, esos pedacitos, parece una caja de fósforos. No tienen nada que ver. Estos son regalos grandes, son mega regalos. Ya sabemos nosotros que al que le fue revelado en el Antiguo Testamento el nacimiento de Jesús
es nada más y nada menos que el profeta Daniel, a través de las 70 semanas, que cada semana está compuesta de 7 años, para que lo entiendas, por favor, y que estos sabios del oriente, lo más probable, lo más seguro, es que venían de Babilonia. Y no eran 3, tampoco tenían esos nombres blasfemos, no tenía absolutamente nada que ver. Ese regalo era un regalo inmenso, eran tesoros. Ellos llegaron al rey de los judíos, se encontraron ¿con quién? Con Herodes. No le preguntaron a otro, le preguntaron a Herodes, supuestamente el rey de los judíos de ese tiempo. Pero ellos iban a otro lugar. Ahora bien, quiero decirles algo, usted tiene que estudiar la Biblia. Ellos se tardaron mucho tiempo en ese viaje. Cuando les fue anunciado que Jesús, el rey de los judíos, había nacido, ellos emprendieron el viaje. Y cuando llegaron donde estaba Jesús, llegaron con regalos, pero no llegaron al pesebre. Llegaron a la casa, lo dice la Biblia. Jesús no estaba en el pesebre. Entonces debemos romper con esas tradiciones paganas, con esa idolatría que lo único que hace es darle lugar a Satanás y a sus demonios. Melchor, Baltasar y Gaspar no fueron ellos, que obviamente en diciembre si hay un rey mago que se manifiesta y es el malgastar, pero no se mencionan nombres en la Biblia acerca de estos magos, ni que fueron 3. Venían del oriente. ¿De dónde venían? De Babilonia. ¿Quién estuvo en Babilonia? Daniel. Y si usted lee, Daniel es el único profeta que menciona la palabra Mesías en el Antiguo Testamento, o sea, menciona a Cristo. Daniel también fue puesto como jefe ¿de quién? De los astrólogos y los adivinos. Daniel era 10 veces mejor. Daniel también preparó un tesoro. Daniel sabía acerca de la venida del Mesías. Lo conocía. Incluso Daniel afirma la segunda venida del Mesías. Incluso habla acerca de la aparición del anticristo allá en Daniel capítulo 9. Entonces Daniel preparó algo. Preparó a los astrólogos para que cuando ellos miraran la estrella, o sea, en la astrología, los astros, los signos del zodiaco, Betula, Aries, se unieran, en ese momento aparecería Jesús. Ese es otro tema a profundidad. Pero hoy quiero decirte que estos sabios que venían del oriente no venían con esos regalos pequeños que usted ve en las novenas o en las representaciones, regalos chicos. Es algo más grande. Venían del oriente, venían, digámoslo así, en nuestra época, camionados de recursos, de tesoros. Leamos por favor el capítulo 2, versículo 9. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y aquí la estrella que habían visto en oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo donde estaba el niño. Por eso le digo, ellos miraban las estrellas porque eran astrólogos, venían del oriente, o sea que venían de Babilonia. Leamos los versículos, el versículo 11 por favor. Y al entrar en dónde, por favor léalo conmigo, y al entrar en la casa, no estaba ya Jesús en el pesebre. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Eran muchísimos sabios que venían del oriente, no eran 3. Ahora los tesoros eran muchísimos, muchos tesoros. La gente relaciona a 3 porque dicen que el uno llevaba el oro, el otro llevaba el incienso y el otro llevaba la mirra, pero no es así. Entre todos esos tesoros había oro, incienso y mirra en abundancia. Pero hay algo que me llama la atención y es que lo adoraron. Y no solamente lo están adorando ellos, sino también los ángeles están adorando. El único que merece adoración es Dios. Jesucristo es Dios. Ese bebecito que estaba en ese pesebre, ese bebecito a quienes llegaron a adorar en la casa, no en el pesebre. Y usted ve que en los pesebres ponen a los 3 reyes magos ahí, en fila, y ahí también ponen a Dragon Ball Z, a Caballeros del Zodiaco, y hoy en día hacen una mezcla total de cantidad de cosas raras. De verdad, y no, es la fiesta, ahí estamos celebrando a Dios. El mundo no odia al niño Dios del pesebre. El mundo odia y rechaza al Jesús que murió en la cruz.
El comercio le encanta el pesebre, al comercio le encanta el niño Dios, al comercio le gusta eso. ¿Por qué? Porque hay dinero, porque hay plata, porque se vende trago. El mundo no tiene nada, el sistema no tiene nada con el niño del pesebre, con el niño Dios del pesebre. Al que odian es al Cristo, al que murió, al que fue como cordero al matadero, al que derramó hasta la última gota de sangre, a él es el que lo rechaza. El mundo está feliz celebrando algo que no tiene un origen bíblico. Por eso le digo, aquí podemos darnos cuenta que ellos, los reyes, llegaron a la casa. Los que sí estaban en el pesebre eran los pastores. Ellos sí estaban, pero Jesús ya estaba en la casa cuando le llevaron los presentes. ¿Podemos adorar a Dios de la misma manera que los antiguos paganos lo hicieron? Esa es la pregunta que yo te hago. Leamos algunos versículos de la Biblia más. Dice Jueces 2:13, volviendo otra vez a Semiramis. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. ¿Dejaron a quién? A Jehová. Y eso es lo que pasa. El mundo hoy en día ha dejado a Dios y piensan que adoran a Dios. Piensan que le celebran a Dios, pero no es así. Otro texto, Primera de Samuel, capítulo 7, versículo 4. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Es lo que nosotros debemos hacer. Yo simplemente quiero hablar generalmente para un público que necesita respuestas de parte de Dios. Y otros que de pronto solamente aparecen aquí por criticar y tal vez les molesta la palabra de Dios. Pero Charles Spurgeon, príncipe de los predicadores, dijo una vez, cuando tú predicas bien pasan dos cosas, o se convierten o se enojan. Si estás enojado es porque la predicación viene de Dios y si te conviertes, gloria a Dios. Leamos por favor Romanos 11:4. Son muchas las personas que han descubierto el origen pagano de la Navidad y no la celebran. Miremos lo que dice Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza. Estos textos son muy fuertes. No haciendo las costumbres abominables que practican antes de vosotros. Y no os contaminéis en ellas. Yo, Jehová, vuestro Dios. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. La Navidad es un mandamiento de hombres. Pues dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de ¿quién? De mis abuelos, mis bisabuelos, todos ellos celebraron la Navidad, yo la celebro y punto. ¿Quién me dice que no? La Biblia. Los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes. Ahora voy a leer estos textos en la traducción lenguaje actual, porque es directo. Mire, Primera de Pedro 4:3 dice así: por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. Pero cuando yo me convierto a Cristo tengo que renunciar a eso. Tenían vicios y malos deseos, se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Versículo 4. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Y eso es lo que nosotros vemos. En los comentarios me escriben, yo subo un video, incluso en estos días subí un video acerca del árbol, del origen del árbol de Navidad, y me comenzaron a escribir, y es normal, pero usted no participe. Si usted esta palabra lo está haciendo libre, no participe. Versículo 1:21, segunda de Pedro, capítulo 1:21, mire lo que dice: ningún profeta habló por su propia cuenta, al contrario, todos ellos hablaron de parte de Dios y fueron guiados por el Espíritu Santo. Esta palabra es inspiración divina. Y esa es la palabra que nos está mostrando la verdad. El verdadero nacimiento de Jesús, el origen de Papá Noel, el origen del árbol de la Navidad, no son bíblicos. Capítulo 2, versículo 2. Mucha gente vivirá con esos falsos maestros, haciendo todo lo malo que se les antoje. Por culpa de ellos, la gente hablará mal de los cristianos y de su modo de vivir. La gente va a hablar: ay, ¿por qué él no pone pesebre? Pero debe ponerlo. Pero debe celebrar el Halloween. Pero debe participar de ciertas cosas. No, yo vivo bien así como estoy. La palabra de Dios es la fuente de toda verdad y yo decido seguir sus reglas. Miremos el versículo 3. Esos falsos maestros desearán tener más y más dinero y lo ganarán enseñando ¿qué? Mentiras.
enseñando la Navidad, comercio, el comercio. Pero Dios ya decidió castigarlos desde hace mucho tiempo y no se salvarán de ese castigo. Mire lo que dice el versículo 13. Sufrirán por haber hecho sufrir a otros, pues creen que serán felices haciendo a plena luz del día todo lo malo que se les antoja. Da vergüenza ver lo que hacen y el escándalo que arman cuando los acompañan a ustedes en sus fiestas de la iglesia. Es directo, la palabra de Dios es directa. Versículo 18, hay muchos textos, te los estoy leyendo porque es la palabra de Dios la única que te va a hacer libre. No va a ser ningún consejo humano. Si te hablo de historia, la historia muchas veces no encaja con la realidad. Porque ellos, para impresionar a la gente, dicen cosas bonitas que en realidad no sirven para nada. Obligan a otros a participar de sus mismos vicios y malos deseos y engañan a los que con mucho esfuerzo apenas logran alejarse del pecado. Directo. Estos son los versículos para concluir este mensaje tan contundente. Versículo 20. Además, los que los han conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo ya no siguen el ejemplo de pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esas cosas y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Si eres un cristiano y dejaste todas estas tradiciones paganas y vuelves a retomarlas, aquí está la palabra de Dios. Si te dejas controlar por el pecado, quedarás peor que antes. Versículos 21 y 22. Más les valdría no haber conocido de este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así esas personas demuestran la verdad del dicho: el perro vuelve al vómito. Y también la verdad de este otro: el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. Qué fuerte. Que eso no nos pase. Gracias a Dios me he mantenido firme con esas tradiciones. Y este es el último versículo, segunda de Pedro 3:16. En todas sus cartas, Pablo les ha hablado de esto, aunque algo de lo que dicen ellas no es fácil de entender. Por eso no las entiende la gente ignorante, ni los que no confían en Cristo, y luego las explican mal. Lo mismo hacen con toda la Biblia, y por eso Dios los castigará. Yo estoy aquí para explicarte bien la Biblia. Yo sé que a muchos les molesta, como te digo, y muchos van a escribir y van a decir: no, esto no me parece. Es tu propio pensamiento. Dios nos ha dado libertad para elegir entre el bien y el mal, entre la muerte y la vida. Quiero citar unas palabras de John F. Kennedy, presidente de los Estados Unidos. El gran enemigo de la verdad frecuentemente no es la mentira deliberada, inventada y deshonesta, sino el mito persistente, persuasivo y no realista. Y eso es lo que la Navidad se ha convertido para toda la sociedad. Persistente. Es un mito persistente, persuasivo y no realista. Y lo más tremendo es que la Navidad está en contra de la palabra de Dios. No lo honra. Es una abominación. Que Dios te bendiga.